tema que nos ocupa en este momento, he querido y he sugerido este tema, dado que da una visión global de todo lo que es la genómica actual. ¿Podemos apagar un poquito la luz? Para empezar, y me van a permitir que hagamos una leve referencia a lo que es la organización del genoma de forma rápida, y para que cumplamos el criterio, ¿por qué hablamos de genómica? Hablamos de genómica porque nos vamos a referir precisamente a la estructura del ADN. Estructura del ADN que va desde la formación de los nucleótidos hacia la formación de los genes, la compactación del ADN hasta la formación del cromosoma. En los años 1960 ya conocíamos lo que es el estudio de los cromosomas a través de las tecnologías citogenéticas. Posteriormente, a través de las tecnologías citogenéticas y citogenómicas posteriormente, podemos estudiar el cariotipo a una resolución de 5 megabases, lo que quiere decir que si encontramos trastornos de ese tamaño o mayores, vamos a poder diagnosticar por este procedimiento. Pero si es que el tamaño de la lesión es menor, tendremos que utilizar las tecnologías de microarrays que van hasta desde 25 kilobases para arriba. Y si el tamaño de la lesión es todavía menor a 25 kilobases, podremos utilizar de forma predefinida las tecnologías de FISH de hibridación in situ fluorescente. Pero en el otro extremo está el ADN descompactado. Y el ADN descompactado, ¿cómo se estudia? Se estudia a través de la secuenciación Sanger como técnica más importante, pionera, empezó en el año 70, descrita precisamente por el investigador Sanger en Inglaterra, con lo cual podemos estudiar los 23.000 genes que tenemos. Estos 23.000 genes, si es un gen único, se estudia a través de la secuenciación Sanger que hemos dicho, pero si queremos estudiar un número mayor de genes en un solo proceso, podemos estudiar paneles diseñados para un grupo de enfermedades, el exoma y por último el genoma, en donde vamos a decir sus diferencias. Por otro lado, no solamente vamos a poder estudiar el genoma desde el punto de vista estructural, sino que también podemos estudiar la función a través de los estudios de expresión de un solo gen, pero también podemos estudiar los 23.000 genes a través de estudios de secuenciación, de estudios masivos, en donde encontramos el transcriptoma. Bien, partiendo de esto entonces, ¿qué es lo más importante para que podamos utilizar el conocimiento científico de la investigación en el diagnóstico? Para ello ha sido necesario, por un lado, el desarrollo de todo lo que es la informática médica, el desarrollo de la bioinformática, el estudio de la propia genómica, y ahora nos encontramos en el salto de la medicina hacia la medicina genómica. Genómica y genética van interrelacionadas. Genética hablamos generalmente cuando vamos a referirnos al estudio de un gen. Y hablamos de genómica cuando estamos hablando de un estudio mayoritario a más de 2 genes. De tal manera que es una concepción terminológica. Como podemos ver aquí, el primer tipo de estudio va dirigido a un solo gen. Los paneles de genes se caracterizan porque primero se tiene que conocer qué enfermedad genética queremos tratar, por ejemplo, una miocardiopatía hipertrófica. Luego se decide cuántos genes son los que están implicados en esa enfermedad, aproximadamente 50 según las últimas revisiones. Y luego
Puede ser que necesitemos ampliar el estudio a las miocardiopatías dilatadas o a otro tipo de miocardiopatías dilatadas, no compactadas, etcétera, o a trastornos del ritmo cardíaco, de tal manera que entonces los paneles de secuenciación masiva siempre están dirigidos por especialidades médicas. Luego viene el estudio del exoma, en el cual vamos a estudiar los 23.000 genes, pero las regiones codificantes de cada uno de esos 23.000 genes. Y por último, de esta parte hablaremos en más detalle, vamos a poder observar lo que es el estudio del genoma, en donde se estudian las regiones codificantes de los 23.000 genes, más todas las regiones no codificantes UTRs, 5' y 3' de los 23.000 genes. Recordar que el exoma estudia apenas el 2 a 3% del genoma, por tanto el 97% es adicional de región no codificantes UTRs que vamos a analizar en lo que es el genoma. Bien, pero entonces la genética tiene un proceso de estudio como cualquier especialidad. Primero, ¿a qué llamamos enfermedades genéticas? Son aquellas producidas por una alteración en el genoma de un individuo, que puede ir desde una mutación específica hasta una anomalía cromosómica, como hemos podido ver en las diapositivas anteriores. Pero ¿es única la genética y la genómica? ¿Y podemos estudiar de una sola manera? No, no podemos estudiar de una sola manera, porque como vemos aquí tenemos, por ejemplo, un síndrome de Down, una condroplasia, una fibrosis quística, una distrofia de Duchenne, cáncer de mama, hipoacusia, patología cardíaca, retinosis pigmentaria y discapacidad intelectual y labio fisurado. ¿Todo esto vamos a estudiar de la misma manera? No, porque cada una de ellas requiere una estrategia de estudio, y la mejor estrategia de estudio va a ser aquella que sea la del menor coste, en el menor tiempo, y que sea la más segura. De tal manera que ello obliga a que estemos al tanto de cuál es el abanico de tecnologías que podemos aplicar y según ello poder estudiar. Para que ustedes se hagan una idea desde el punto de vista molecular, nosotros hablamos de todo este gran grupo de enfermedades. Este grupo de enfermedades que hemos marcado primeramente son aquellas que ya se conocen en la actualidad, que están asociadas su fenotipo con las bases moleculares, es decir, con los genes que se han encontrado. Luego, hay un gran número de enfermedades que se encuentran en investigación, más o menos 4.000 patologías adicionales. Y por último, a pesar de todo esto, ustedes verán que vamos a encontrar 16.000 genes en investigación. Genes que se conoce su función actual, pero que no se ha podido demostrar su implicación en una enfermedad. Por tanto, no quiere decir que no las produzcan, simplemente que tenemos que encontrar esa asociación del genotipo frente al genotipo de pacientes con enfermedades. Pero entonces muchas veces pensamos, la genética son enfermedades que no vamos a ver. Y hecho esta revisión de las especialidades que se encuentran descritas en España, las especialidades médicas, y vemos que prácticamente todas de ellas tienen descritas enfermedades asociadas. Por tanto, es un problema de todos. En cualquier especialidad que nos encontremos, vamos a ver enfermedades de tipo genético. Pero, como les decía, la genética médica también tiene su mecanismo de trabajo como cualquier especialidad. Y el mecanismo de trabajo clínico constituye el asesoramiento genético. Es la única especialidad en la cual no solo es importante el paciente, sino el paciente y su familia. Para nosotros es lo mismo. Y de ahí que es importante, primero, encontrar la enfermedad, tipificarla, y segundo, abordar a la familia para evitar nuevos descendientes con problemas
que en definitiva son parte de la salud pública en la que todos estamos inmersos. Pero para que veamos el concepto de asesoramiento genético, es este proceso por el cual los miembros de una familia quieren saber cuál es el riesgo de que, primero, de si esta enfermedad es hereditaria, y segundo, cuáles son las consecuencias de esa enfermedad, la probabilidad de padecerla y transmitirla, y la forma de prevenir o reducir sus riesgos. Y entonces este proceso se basa en dos puntos fundamentales. Primero, en la fase preanalítica. Primero tengo que conocer al paciente. La genética, además, contrariamente al resto de especialidades, no tiene consultas consecutivas. Tiene básicamente dos consultas. Una primera en la cual hay que valorar al paciente, una valoración muy larga. La consulta de primer tarda entre hora y media y 2 horas. Valoración clínica del paciente, revisión de todos los estudios que ya han sido realizados, el árbol genealógico con 3 generaciones, las recomendaciones de estudio de diagnóstico y especialmente el consentimiento informado. Bien, cuando tenemos este paciente valorado, el siguiente paso será tomar las muestras para sus pruebas. Finalmente, se tendrá que elaborar un informe cuando esas pruebas han salido, en donde deberá constar el diagnóstico, el pronóstico de la enfermedad, los riesgos de recurrencia y las recomendaciones reproductivas. A esta segunda fase se le llama asesoramiento genético posanalítico. Pero entonces vamos a empezar por el flujograma de diagnóstico, es decir, por el asesoramiento preanalítico. Siempre partimos de un diagnóstico médico inicial, es decir, el pediatra detecta que hay una discapacidad intelectual, con o sin malformaciones, y nos transfiere con todos sus estudios. Para ello también deberá decirnos si él considera unos diagnósticos probables o cuál es el diagnóstico diferencial que él está pensando. Bien. Por tanto, las especialidades de la medicina son indispensables para que el trabajo de los médicos genetistas sea eficiente y bien dirigido. ¿Qué vamos a hacer? Aparte de revisar al paciente, el estudio dismorfológico si hace falta, vamos a ver la elaboración del árbol genealógico. Este es el paciente que vamos a ver en este árbol. Vamos a ver a todo lo que implica realizar un árbol genealógico. Y les invito a todos ustedes, luego de esta charla, a hacerla en su hogar. Y precisamente ver las dificultades que tiene para cuando tengan que hacerlo, porque esto es indispensable. No es decir, los 2 padres y los 3 hijos que tienen. Eso no es árbol genealógico. Y entonces, primero nos referiremos a los parientes de primer grado, que son los padres, los hijos y los hermanos de los padres. De cada uno de ellos, y referido a la enfermedad, se deberá decir si son sanos o enfermos, qué edad tienen y a qué edad empezó la enfermedad. Luego nos referiremos a los parientes de segundo grado, que son los nietos, los sobrinos, los tíos y los abuelos. Los abuelos, que es el máximo rango que llegamos en una evaluación genética, tiene que ir cada uno de ellos con sus 2 apellidos. Por tanto, deberemos tener 8 apellidos y con sus sitios de origen. Todos podemos vivir en Quito, pero todos no somos originarios de Quito. Entonces, si somos especialmente que provenimos de poblaciones menores de 1000 habitantes, pues tiene que ser esa población exacta y con número de habitantes a la fecha que se tuvo esa descendencia. Y por último está el tercer grado, en el cual son los primos hermanos y otros parientes que pueden ser interesantes, especialmente si son afectos. Como ustedes verán, el árbol genealógico también lleva su tiempo, porque tener y disponer de toda esta información hay que hacerla. Luego está la parte de consentimientos informados, en donde cuando uno tiene ya estas 2 evaluaciones, tiene que pensar, esta enfermedad que me ha transferido el médico, más su diagnóstico y diferencial,
¿con qué método de laboratorio voy a poder diagnosticar? Y entonces, si es un niño Down, que todos hemos visto, su método más eficiente es un cariotipo. Pero si es una discapacidad intelectual, y más si es malformativa, la indicación es un estudio de exoma. No podemos andar por las ramas buscando más de 1800 genes como causantes de discapacidad intelectual, buscando gen a gen. Ahí nos podemos morir todos. Bien, el consentimiento informado, como ustedes estarán acostumbrados a trabajar en cada una de sus especialidades, pues requiere primero que el paciente esté de acuerdo en que nosotros tengamos toda su información, luego que hayamos explicado las ventajas y problemas de esa probable prueba que podamos realizar. Por último, si los padres están de acuerdo en hacer un estudio conjunto y por último, de si autorizan o no autorizan para que esas muestras sean integradas a procesos de investigación. En genética esto es fundamental. Bien, entonces aparentemente tenemos ya el consentimiento informado, ya hemos hecho nuestra petición de estudio, pero para hacer la petición de estudio, primero debemos hacer un análisis de la situación en la que nos encontramos, porque aquí podemos tener muchas pruebas, muchísimas. El catálogo en la empresa en la que yo trabajo tiene más de 4000 pruebas. ¿Cuál es la prueba más eficiente para el paciente que yo estoy valorando? Si siempre pensamos que los pacientes de genética ya han sido vistos por múltiples profesionales, han pasado mucho tiempo y ese es un tiempo que el paciente está dejando de ser rehabilitado, está dejando su familia de ser recomendada qué procedimiento debe seguir para tener nueva descendencia. Por tanto, ahora esta gran pregunta es la que vamos a contestar. Y para poder escoger esa prueba, lo primero que vamos a meditar es: ¿hay dificultad de diagnóstico médico en la genética? Sí, porque por un lado, especialmente en Europa, las familias son muy cortas. Y si tengo familia corta, muy poco puedo hacer ese árbol genealógico que me ayude importantemente a decidir si se trata de una enfermedad monogénica, si se trata de una enfermedad de lesión, duplicación, etc. Y las características propias de esa familia, ¿es consanguínea o no? Por ejemplo, y aquí están los modelos fundamentales de herencia. Una herencia autosómica dominante, como por ejemplo la condroplasia o la corea de Huntington, en donde vemos que la transmisión del carácter es vertical y que encontramos en todas las líneas. La herencia autosómica recesiva muchísimo más frecuente. Y más frecuente por muchas razones, porque primero las personas siempre llegan diciendo: es que mi familia es perfecta. Mi familia perfecta no existe, porque todas las personas llevamos entre 30 y 100 mutaciones silentes, con lo cual perfecto no existe. Y si no existe el perfecto, el problema está en que si una de esas mutaciones silentes coincide con su pareja, entonces ya puede tener y empieza el problema malformativo, el problema de enfermedad en esa familia. Esa es la característica del modelo autosómico recesivo. Y especialmente, además, se asocia con consanguinidad y con endogamia. Endogamia que se da en poblaciones menores de 1000 habitantes, porque esas personas empiezan a unirse entre ellas mismas. Y luego también en la población general, porque como hemos dicho, es lo que todos llevamos dentro de nuestro genoma. Y luego las herencias ligadas al X, sean dominantes o recesivas. En el caso de recesivas, que es la forma más frecuente, las madres son sanas y transmiten la enfermedad con afectos varones. Mientras que en la dominante ligada al X, como es el caso del síndrome de X frágil, hay madres que pueden estar levemente afectadas y con hijos con una severidad que va en función del número de expansiones que encontremos en su ADN. Bien,
Luego viene ya la propia enfermedad, que es entonces cuando ya empezamos el proceso más serio del manejo de enfermedades genéticas. Primero, todas las enfermedades genéticas tienen una frecuencia relativamente baja, por eso muchas de ellas son consideradas enfermedades raras. Y esto hace que entonces no todos los profesionales hayamos tenido oportunidad de ver muchos pacientes de esa enfermedad. Luego está las similitudes y diferencias fenotípicas. Hasta ahora, y todos hemos sido partícipes de las enseñanzas, en donde nos dicen, este paciente es típico de síndrome de Marfan. Lo hemos visto, lo hemos oído. Aquí, esta niña es típica de síndrome de Cornelia de Lange. Bien, cuando ya vamos analizando en métodos más masivos, por secuenciación masiva, podemos observar que, por ejemplo, en este caso, esta era nuestra paciente, físicamente muy similar a Cornelia de Lange. El momento que esta niña empezó sus estudios, se trabajaba solamente secuenciación Sanger, se le hizo la secuenciación Sanger del gen que se conocía, DPL, y el estudio fue normal. Y recuerdo inclusive de algunos profesionales decir, ¿cómo no vas a encontrar la mutación en el gen? Porque la niña es un Cornelia de Lange. ¿Sí? Luego se han descrito 6 genes en Cornelia de Lange. Esta niña fue estudiada primero por un proceso de paneles, los 6 genes de Cornelia de Lange, y fue normal. Bueno, entonces el siguiente salto con esta paciente fue Soma. Y le encontramos un gen mutado del síndrome de Boring-Opitz. Cuando hicimos el análisis comparativo de lo que era el síndrome de Boring-Opitz desde el punto de vista fenotípico con el Cornelia de Lange, eran altamente complementarios. Por tanto, el fenotipo de los pacientes es variable. Y si razonamos un poquito, es normal. Primero, porque el paciente, cada enfermo, viene de una propia familia, en donde se puede parecer más o menos con otros niños afectos de la misma enfermedad. Pero si es que los hermanos nos parecemos apenas el 50%, ¿cómo entre pacientes de diferentes familias van a parecerse mucho más? Además, depende de la mutación, en qué dominio se encuentra, de qué efecto es, además, en qué gen está posicionada. Por tanto, las similitudes y las diferencias fenotípicas cada vez nos obligan a pensar que hay una amplia variabilidad por estas razones lógicas. Y luego hablaremos de un tema que también verán mucho en publicaciones. Bien, por tanto, esto ha sido simplemente para demostrar la dificultad de poder elegir la prueba, ¿no? Y que cada vez más por eso tenemos que estar al tanto y conocer las indicaciones actuales de cada una de ellas. Luego decirles que desde el punto de vista del cariotipo, y volviendo ya de una forma más ordenada, vamos a ver que el cariotipo y el array, que son dos técnicas citogenómicas con diferente nivel de resolución, pero que en definitiva lo que vamos a ver con estos dos tipos de estudios son, primero, trastornos de número, segundo, trastornos de estructura, y tercero, desbalances del genoma. Eso es lo que vamos a ver. Por tanto, si yo sospecho un síndrome de Down, es un número excesivo. Si es que yo estoy viendo una sospecha de síndrome de Prader-Willi puede ser por deleción, pero Prader-Willi también puede ser por metilación de tipo molecular. Por tanto, conocer siempre los mecanismos de producción de esas enfermedades. Si vemos aquí el número de alteraciones que han sido descritas en esta base de datos que está actualizada en agosto, la última actualización que hizo esta base de datos, verán la cantidad de alteraciones. Ya no es necesario que nosotros digamos, es que se trata del síndrome de Marfan, puedo decir. Pero más importante es que diga, es un síndrome que está producido por una alteración, una colágenopatía. Porque como colágenopatía, yo puedo pensar con qué otras enfermedades puede estar relacionada.
Bien, entonces vamos a ir un poquito rápido aquí, la dificultad tecnológica del diagnóstico, y aquí a estas de lesiones, duplicaciones, también vamos a ver en las publicaciones que se le llama variantes del número de copias, NVs, y entonces se ve con estas siglas. Bien, el cariotipo, como hemos dicho, todos hemos visto un síndrome de Down, 3 cromosomas 21, la resolución 5 megabases. Y ahí viene otro tema que también los médicos debemos aprender a no hablar mal de nuestros colegas. ¿Se han equivocado? No, no se ha equivocado. Si trabajó con resolución de 5 megabases y la de lesión que tiene es de 100 kilobases, obviamente no iba a ver con esto. Esto es un ovillo y yo para ver 5 kilobases tengo que tener el ADN abierto. Bien, y aquí un caso muy bonito que tuvimos oportunidad de valorar y de ver en un proyecto que hicimos con el gobierno de Omán, en donde ustedes sabrán, allá la tasa de consanguinidad es muy alta. Y entonces era esta familia, habían estos 3 niños con trastornos del desarrollo, microcefalia, atrofia cerebelosa, autismo, convulsiones. El cariotipo de ellos fue normal, los primeros estudios, y nos pidieron un array de SNPs, porque este proyecto fue sobre arrays de SNPs. E hicimos un estudio comparativo en donde vimos qué era lo que los 3 niños tenían en común. Y los 3 niños tenían en común estas 2 regiones genómicas, la 9q31, en donde se encuentra el gen de la fucutina, y la región 16p11, en donde está el gen CLN3 de la lipofuscinosis seroide. Entonces, hicimos la secuenciación Sanger solo de ese gen. Primero de la secuenciación Sanger fue normal, e hicimos entonces de este segundo gen y se encontró la mutación. Con lo cual entonces establecimos el diagnóstico de esta familia, el pronóstico y las recomendaciones para sus embarazos futuros. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué deberíamos hacer en el embarazo futuro? Solo esta mutación, nada más. Ya tenemos diagnóstico. ¿Cuánto cuesta esto? Voy a decir en euros. Cuesta 150 euros. Todo esto para llegar al diagnóstico, claro que costó más dinero, pero a partir de aquí son pruebas sencillas, por tanto, indispensable, diagnóstico seguro. Bien, pero no todo es la secuenciación masiva, no todo son las tecnologías genómicas. Como todo, no todo paciente tiene que ir a una cirugía exorbitante. Tiene que ir cada quien con lo que le toca. Y aquí la segunda parte son los estudios moleculares convencionales. Y por ejemplo aquí la condroplasia, ni siquiera necesito secuenciar el gen completo FGFR3. Solo tengo que secuenciar las 2 mutaciones que tiene, punto, nada más. Luego hay un grupo de enfermedades que se llaman por expansiones. Todas las personas tenemos los alelos normales de nuestros padres. En el caso de la corea de Huntington, lo que se repite en el cromosoma 4b25, en el gen HTT, es una secuencia CAG. Y esta secuencia CAG tiene que estar hasta en el número de 34, de 1 a 34. Mi padre tiene 30, mi madre tiene 25, pues si yo heredo uno de cada uno de ellos, pues estupendo, persona normal. Pero hay personas que cuando se encuentran en el límite, en 34, 35, pueden dar un salto patológico, y a eso es a lo que llamamos expansiones. Y ese salto, si da a más de 38, ese paciente, esa persona van a ser afectada de corea de Huntington. Y la corea de Huntington, pues como sabemos, una enfermedad neurodegenerativa severa de la edad adulta, pero que a partir de esto ya se transforma en una enfermedad hereditaria. ¿Qué tengo que hacer con su descendencia? Determinar el número de tripletes, una cuantificación, una lectura de cuántos CAG tenemos. Y por este mismo mecanismo vienen muchas ataxias espinocerebelosas. Por tanto, algoritmo de diagnóstico, ataxia espinocerebelosa, corea de Huntington, primero
Primero, estudio de expansiones por métodos cuantitativos. Y luego está otra metodología que habíamos dicho que en el caso de las anteriores citogenómicas veían de lesiones-duplicaciones. Sí es verdad, pero cuando la de lesión-duplicación es menor de 100 kilobases, pues realmente otro método de estudio alternativo es este que se llama MLPA, y que es el primer método de estudio en la distrofia de Duchenne. Ahí no se buscan mutaciones, es adicional de región no codificantes y UTRs que vamos a analizar en lo que es el genoma. Bien, pero entonces la genética tiene un proceso de estudio como cualquier especialidad. Primero, ¿a qué llamamos enfermedades genéticas? Son aquellas producidas por una alteración en el genoma de un individuo, que puede ir desde una mutación específica hasta una anomalía cromosómica, como hemos podido ver en las diapositivas anteriores. Pero ¿es única la genética y la genómica? ¿Y podemos estudiar de una sola manera? No, no podemos estudiar de una sola manera porque, como vemos aquí, tenemos, por ejemplo, un síndrome de Down, una condroplasia, una fibrosis quística, una distrofia de Duchenne, cáncer de mama, hipoacusia, patología cardíaca, retinosis pigmentaria y discapacidad intelectual y labio fisurado. ¿Todo esto vamos a estudiar de la misma manera? No, porque cada una de ellas requiere una estrategia de estudio y la mejor estrategia de estudio va a ser aquella que sea la del menor coste, en el menor tiempo y que sea la más segura, de tal manera que ello obliga a que estemos al tanto de cuál es el abanico de tecnologías que podemos aplicar y según ello poder estudiar. Para que ustedes se hagan una idea desde el punto de vista molecular, nosotros hablamos de todo este gran grupo de enfermedades. Este grupo de enfermedades que hemos marcado primeramente son aquellas que ya se conocen en la actualidad, que están asociadas su fenotipo con las bases moleculares, es decir, con los genes que se han encontrado. Luego, hay un gran número de enfermedades que se encuentran en investigación, más o menos 4.000 patologías adicionales. Y por último, a pesar de todo esto, ustedes verán que vamos a encontrar 16.000 genes en investigación. Genes que se conoce su función actual, pero que no se ha podido demostrar su implicación en una enfermedad. Por tanto, no quiere decir que no las produzcan, simplemente que tenemos que encontrar esa asociación del genotipo frente al fenotipo de pacientes con enfermedades. Pero entonces muchas veces pensamos, la genética son enfermedades que no vamos a ver. Y hecho esta revisión de las especialidades que se encuentran descritas en España, las especialidades médicas, y vemos que prácticamente todas de ellas tienen descritas enfermedades asociadas. Por tanto, es un problema de todos. En cualquier especialidad que nos encontremos, vamos a ver enfermedades de tipo genético. Pero, como les decía, la genética médica también tiene su mecanismo de trabajo como cualquier especialidad. Y el mecanismo de trabajo clínico constituye el asesoramiento genético. Es la única especialidad en la cual no solo es importante el paciente, sino el paciente y su familia. Para nosotros es lo mismo. Y de ahí que es importante, primero, encontrar la enfermedad, tipificarla, y segundo, abordar a la familia para evitar nuevos descendientes con problemas que en definitiva son parte de la salud pública en la que todos estamos inmersos. Pero para que veamos el concepto de asesoramiento genético, es este proceso por el cual los miembros de una familia quieren saber cuál es el riesgo de que, primero, de si esta enfermedad es hereditaria, y segundo, cuáles son las consecuencias de esa enfermedad, la probabilidad de padecerla y transmitirla, y la forma de prevenir o reducir sus riesgos. Y entonces este proceso se basa en dos puntos fundamentales.
Primero, en la fase preanalítica, primero tengo que conocer al paciente. La genética, además, contrariamente al resto de especialidades, no tiene consultas consecutivas, tiene básicamente 2 consultas. Una primera en la cual hay que valorar al paciente, una valoración muy larga, la consulta de primer tarda entre 1 hora y media y 2 horas, valoración clínica del paciente, revisión de todos los estudios que ya han sido realizados, el árbol genealógico con 3 generaciones, las recomendaciones de estudio de diagnóstico y especialmente el consentimiento informado. Bien, cuando tenemos este paciente valorado, el siguiente paso será tomar las muestras para sus pruebas. Finalmente, se tendrá que elaborar un informe cuando esas pruebas han salido, en donde deberá constar el diagnóstico, el pronóstico de la enfermedad, los riesgos de recurrencia y las recomendaciones reproductivas. A esta segunda fase se le llama asesoramiento genético postanalítico. Pero entonces vamos a empezar por el flujograma de diagnóstico, es decir, por el asesoramiento preanalítico. Siempre partimos de un diagnóstico médico inicial, es decir, el pediatra detecta que hay una discapacidad intelectual, con o sin malformaciones, y nos transfiere con todos sus estudios. Para ello también deberá decirnos si él considera unos diagnósticos probables o cuál es el diagnóstico diferencial que él está pensando. Bien, por tanto, las especialidades de la medicina son indispensables para que el trabajo de los médicos genetistas sea eficiente y bien dirigido. ¿Qué vamos a hacer? Aparte de revisar al paciente, el estudio dismorfológico si hace falta, vamos a ver la elaboración del árbol genealógico. Este es el paciente que vamos a ver en este árbol. Vamos a ver a todo lo que implica realizar un árbol genealógico y les invito a todos ustedes luego de esta charla a hacerla en su hogar y precisamente ver las dificultades que tiene para cuando tengan que hacerlo, porque esto es indispensable, no es decir, los 2 padres y los 3 hijos que tienen, eso no es árbol genealógico. Y entonces, primero nos referiremos a los parientes de primer grado, que son los padres, los hijos y los hermanos de los padres. De cada uno de ellos, y referido a la enfermedad, se deberá decir si son sanos o enfermos, qué edad tienen y a qué edad empezó la enfermedad. Luego nos referiremos a los parientes de segundo grado, que son los nietos, los sobrinos, los tíos y los abuelos. Los abuelos, que es el máximo rango que llegamos en una evaluación genética, tiene que ir cada uno de ellos con sus 2 apellidos. Por tanto, deberemos tener 8 apellidos y con sus sitios de origen. Todos podemos vivir en Quito, pero todos no somos originarios de Quito. Entonces, si somos especialmente que provenimos de poblaciones menores de 1000 habitantes, pues tiene que ser esa población exacta y con el número de habitantes a la fecha que se tuvo esa descendencia. Y por último está el tercer grado, en el cual son los primos hermanos y otros parientes que pueden ser interesantes, especialmente si son afectos. Como ustedes verán, el árbol genealógico también lleva su tiempo, porque tener y disponer de toda esta información hay que hacerla. Luego está la parte de consentimientos informados, en donde cuando uno tiene ya estas 2 evaluaciones, tiene que pensar, esta enfermedad que me ha transferido el médico, más su diagnóstico y diferencial, ¿con qué método de laboratorio voy a poder diagnosticar? Y entonces, si es un niño Down, que todos hemos visto, su método más eficiente es un cariotipo. Pero si es una discapacidad intelectual y más si es malformativa, la indicación es un estudio de exoma. No podemos andar por las ramas buscando más de 1800 genes como causantes de discapacidad intelectual, buscando gen a gen. Ahí nos podemos morir todos. Bien, el consentimiento informado, como
como ustedes estarán acostumbrados a trabajar en cada una de sus especialidades, pues requiere primero que el paciente esté de acuerdo en que nosotros tengamos toda su información, luego que hayamos explicado las ventajas y problemas de esa probable prueba que podamos realizar. Por último, si los padres están de acuerdo en hacer un estudio conjunto y por último, de si autorizan o no autorizan para que esas muestras sean integradas a procesos de investigación. En genética esto es fundamental. Bien, entonces aparentemente tenemos ya el consentimiento informado, ya hemos hecho nuestra petición de estudio, pero para hacer la petición de estudio, primero debemos hacer un análisis de la situación en la que nos encontramos, porque aquí podemos tener muchas pruebas, muchísimas. El catálogo en la empresa en la que yo trabajo tiene más de 4.000 pruebas. ¿Cuál es la prueba más eficiente para el paciente que yo estoy valorando? Si siempre pensamos que los pacientes de genética ya han sido vistos por múltiples profesionales, han pasado mucho tiempo y ese es un tiempo que el paciente está dejando de ser rehabilitado, está dejando su familia de ser recomendada qué procedimiento debe seguir para tener nueva descendencia. Por tanto, ahora esta gran pregunta es la que vamos a contestar. Y para poder escoger esa prueba, lo primero que vamos a meditar es: ¿hay dificultad de diagnóstico médico en la genética? Sí, porque por un lado, especialmente en Europa, las familias son muy cortas. Y si tengo familia corta, muy poco puedo hacer ese árbol genealógico que me ayude importantemente a decidir si se trata de una enfermedad monogénica, si se trata de una enfermedad de lesión, duplicación, etc. Y las características propias de esa familia, ¿es consanguínea o no? Por ejemplo, y aquí están los modelos fundamentales de herencia. Una herencia autosómica dominante, como por ejemplo la condroplasia o la corea de Huntington, en donde vemos que la transmisión del carácter es vertical y que encontramos en todas las líneas. La herencia autosómica recesiva muchísimo más frecuente. Y más frecuente por muchas razones, porque primero, las personas siempre llegan diciendo: es que mi familia es perfecta. Mi familia perfecta no existe, porque todas las personas llevamos entre 30 y 100 mutaciones silentes, con lo cual perfecto no existe. Y si no existe el perfecto, el problema está en que si una de esas mutaciones silentes coincide con su pareja, entonces ya puede tener y empieza el problema malformativo, el problema de enfermedad en esa familia. Esa es la característica del modelo autosómico recesivo. Y especialmente, además, se asocia con consanguinidad y con endogamia. Endogamia que se da en poblaciones menores de 1000 habitantes, porque esas personas empiezan a unirse entre ellas mismas. Y luego también en la población general, porque como hemos dicho, es lo que todos llevamos dentro de nuestro genoma. Y luego las herencias ligadas al X, sean dominantes o recesivas. En el caso de recesivas, que es la forma más frecuente, las madres son sanas y transmiten la enfermedad con afectos varones. Mientras que en la dominante ligada al X, como es el caso del síndrome de X frágil, hay madres que pueden estar levemente afectadas y con hijos con una severidad que va en función del número de expansiones que encontremos en su ADN. Bien, luego viene ya la propia enfermedad, que es entonces cuando ya empezamos el proceso más serio del manejo de enfermedades genéticas. Primero, todas las enfermedades genéticas tienen una frecuencia relativamente baja, por eso muchas de ellas son consideradas enfermedades raras. Y esto hace que entonces no todos los profesionales hayamos tenido oportunidad de ver muchos pacientes de esa enfermedad. Luego están las similitudes y diferencias fenotípicas.
hasta ahora y todos hemos sido partícipes de las enseñanzas en donde nos dicen, este paciente es típico de síndrome de Marfan. Lo hemos visto, lo hemos oído. Aquí esta niña es típica de síndrome de Cornelia de Lange. Bien, cuando ya vamos analizando en métodos más masivos por secuenciación masiva, podemos observar que, por ejemplo, en este caso esta era nuestra paciente, físicamente muy similar a Cornelia de Lange. El momento que esta niña empezó sus estudios, se trabajaba solamente secuenciación Sanger, se le hizo la secuenciación Sanger del gen que se conocía, el DIPL, y el estudio fue normal. Y recuerdo inclusive de algunos profesionales decir, ¿cómo no vas a encontrar la mutación en el gen? Porque la niña es un Cornelia de Lange. ¿Sí? Luego se han descrito 6 genes en Cornelia de Lange. Esta niña fue estudiada primero por un proceso de paneles, los 6 genes de Cornelia de Lange, y fue normal. Bueno, entonces el siguiente salto con esta paciente fue exoma. Y le encontramos un gen mutado del síndrome de Gorlin-Ovens. Cuando hicimos el análisis comparativo de lo que era el síndrome de Gorlin-Ovens desde el punto de vista genotípico con el Cornelia de Lange, eran altamente complementarios. Por tanto, el fenotipo de los pacientes es variable. Y si razonamos un poquito, es normal. Primero, porque el paciente, cada enfermo, viene de una propia familia, en donde se puede parecer más o menos con otros niños afectos de la misma enfermedad. Pero si es que los hermanos nos parecemos apenas el 50%, ¿cómo entre pacientes de diferentes familias van a parecerse mucho más? Además, depende de la mutación, en qué dominio se encuentra, de qué efecto es, además, en qué gen está posicionado. Por tanto, las similitudes y las diferencias fenotípicas cada vez nos obligan a pensar que hay una amplia variabilidad por estas razones lógicas. Y luego hablaremos de un tema que también verán mucho en publicaciones. Bien, por tanto, esto ha sido simplemente para demostrar la dificultad de poder elegir la prueba, ¿no? Y que cada vez más por eso tenemos que estar al tanto y conocer las indicaciones actuales de cada una de ellas. Luego decirles que desde el punto de vista del cariotipo, y volviendo ya de una forma más ordenada, vamos a ver que el cariotipo y el array, que son dos técnicas citogenómicas con diferente nivel de resolución, pero que en definitiva, por tanto, si yo sospecho un síndrome de Down, es un número excesivo. Si es que yo estoy viendo una sospecha de síndrome de Prader-Willi puede ser por delesión, pero Prader-Willi también puede ser por metilación de tipo molecular. Por tanto, conocer siempre los mecanismos de producción de esas enfermedades. Si vemos aquí el número de alteraciones que han sido descritas en esta base de datos que está actualizada en agosto, la última actualización que hizo esta base de datos, verán la cantidad de alteraciones. Ya no es necesario que nosotros digamos, es que se trata del síndrome de Marfan, puedo decir. Pero más importante es que diga, es un síndrome que está producido por una alteración, una colágenopatía. Porque como colágenopatía, yo puedo pensar con qué otras enfermedades puede estar relacionada. Bien, entonces vamos a ir un poquito rápido aquí, la dificultad tecnológica del diagnóstico, y aquí a estas de lesiones, duplicaciones, también vamos a ver en las publicaciones que se le llama variantes del número de copias, MVs, y entonces se ve con estas siglas. Bien, el cariotipo, como hemos dicho, todos hemos visto un síndrome de Down, 3 cromosomas 21, la resolución 5 megabases. Y ahí viene otro tema que también los médicos debemos aprender a no hablar mal de nuestros colegas. ¿Se han equivocado? No, no se ha equivocado. Si trabajó con resolución de 5 megabases y la delesión que tiene es
de 100 kilobases, obviamente no iba a ver con esto. Esto es un ovillo y yo para ver 5 kilobases tengo que tener el ADN abierto. Bien, y aquí un caso muy bonito que tuvimos oportunidad de valorar y de ver en un proyecto que hicimos con el gobierno de Omán, en donde ustedes sabrán, allá la tasa de consanguinidad es muy alta. Y entonces era esta familia, habían estos 3 niños con trastornos del desarrollo, microcefalia, atrofia cerebelosa, autismo, convulsiones. El cariotipo de ellos fue normal, los primeros estudios, y nos pidieron un array de SNPs, porque este proyecto fue sobre arrays de SNPs, e hicimos un estudio comparativo en donde vimos qué era lo que los 3 niños tenían en común. Y los 3 niños tenían en común estas 2 regiones genómicas, la 9q31, en donde se encuentra el gen de la fucutina, y la región 16p11, en donde está el gen CLN3 de la lipofuscinosis ceroide. Entonces, hicimos la secuenciación Sanger solo de ese gen. Primero de la secuenciación Sanger fue normal, e hicimos entonces de este segundo gen y se encontró la mutación. Con lo cual entonces establecimos el diagnóstico de esta familia, el pronóstico y las recomendaciones para sus embarazos futuros. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué deberíamos hacer en el embarazo futuro? Solo esta mutación, nada más. Ya tenemos diagnóstico. ¿Cuánto cuesta esto? Voy a decir en euros. Cuesta 150 euros. Todo esto para llegar al diagnóstico, claro que costó más dinero, pero a partir de aquí son pruebas sencillas, por tanto, indispensable diagnóstico seguro. Bien, pero no todo es la secuenciación masiva, no todo son las tecnologías genómicas. Como todo, no todo paciente tiene que ir a una cirugía exorbitante. Tiene que ir cada quien con lo que le toca. Y aquí la segunda parte son los estudios moleculares convencionales. Y por ejemplo aquí la condroplasia, ni siquiera necesito secuenciar el gen completo FGFR3. Solo tengo que secuenciar las 2 mutaciones que tiene, punto, nada más. Luego hay un grupo de enfermedades que se llaman por expansiones. Todas las personas tenemos los alelos normales de nuestros padres. En el caso de la corea de Huntington, lo que se repite en el cromosoma 4p25, en el gen HTT, es una secuencia CAG. Y esta secuencia CAG tiene que estar hasta en el número de 34, de 1 a 34. Mi padre tiene 30, mi madre tiene 25, pues si yo heredo uno de cada uno de ellos, pues estupendo, persona normal. Pero hay personas que cuando se encuentran en el límite, en 34, 35, pueden dar un salto patológico, y a eso es a lo que llamamos expansiones. Y ese salto, si da a más de 38, ese paciente, esa persona van a ser afectada de corea de Huntington. Y la corea de Huntington, pues como sabemos, una enfermedad neurodegenerativa severa de la edad adulta, pero que a partir de esto ya se transforma en una enfermedad hereditaria. ¿Qué tengo que hacer con su descendencia? Determinar el número de tripletes, una cuantificación, una lectura de cuánto CAG tenemos. Y por este mismo mecanismo vienen muchas ataxias espinocerebelosas. Por tanto, algoritmo de diagnóstico, ataxia espinocerebelosa, corea de Huntington, primero estudio de expansiones por métodos cuantitativos. Y luego está otra metodología que habíamos dicho que en el caso de las anteriores citogenómicas veían de lesiones duplicaciones. Sí es verdad, pero cuando la de lesión duplicación es menor de 100 kilobases, pues realmente otro método de estudio alternativo es este que se llama MLPA, y que es el primer método de estudio en la distrofia de Duchenne. Allí no se buscan mutaciones, primero, luego, posteriormente puede ser necesario. Bien, pero hasta aquí hemos visto las enfermedades que en general están producidas por un solo gen.
Pero cuando la enfermedad puede ser producida por más de un gen, como hemos dicho, Cornelia de Lange, pues entonces ya tengo que pensar cuánto me demoro estudiando por secuenciación Sanger. Un gen habitual se demorará más o menos un mes y más o menos con un coste de 600 euros. Si tengo que estudiar 5 genes serían en tiempo y en dinero lo que cuesta, que se podrá pagar para un solo paciente ese dinero. ¿No será mejor que coja todos y estudie de una? Eso es lo que se hace. Y esas enfermedades que están producidas por más de un gen se llaman enfermedades genéticas heterogéneas. Y entonces tenemos varios problemas aquí. Primero, el número de genes que producen una sola enfermedad. Pero también los genes pueden producir varias enfermedades. Y por ello, nunca podemos decir la secuenciación del gen L1CAM sin que me digas qué enfermedad estamos pensando. Porque entonces yo tengo que ver si las mutaciones que encuentro en el gen L1CAM con qué son compatibles en este concreto paciente. Y esto se llama heterogeneidad clínica. Luego está la heterogeneidad alélica y el digenismo, que son conceptos que se han descrito gracias a la secuenciación masiva. En donde, ¿qué pasa? Que hasta ahora se creía un gen, una enfermedad. Cierto, a pesar de todo esto, es un gen, una enfermedad. Pero aquí resulta que ya aparece este nuevo modelo. Por ejemplo, Bardet-Biedl, si yo no encuentro las dos mutaciones dentro de BBC1, por ejemplo, podría pensar que no es Bardet-Biedl. No, tengo que estudiar el resto de genes, los 23, además que tiene, porque una mutación puede estar en otro de los genes que sí produce Bardet-Biedl. A eso se llama digenismo. Y también que la mutación no sea la misma a pesar que esté dentro del mismo gen. Eso es alérgico. Bien, y esto es lo que va a provocar entonces la variabilidad fenotípica. Y un poquito entonces, para condensar esta parte, primero está la secuenciación Sanger, máximo que sean 3 genes y que sean pequeños. Vamos a la secuenciación masiva, con paneles de cientos de genes, con exoma o con genoma, aplicados por especialidades. Y entonces, los paneles de secuenciación masiva, ¿cómo son? Porque ahora también hay muchas cuestiones en esto. Primero, el objetivo. El objetivo del panel es realizar un diagnóstico molecular seguro. Por tanto, los paneles que se han hecho con fines de investigación no son válidos porque no alcanzan la sensibilidad y la especificidad adecuada. Luego, disminuir el tiempo del proceso médico de diagnóstico y poder dar asesoramiento genético. Hay unas características clínicas de los paneles y unas características genéticas de los paneles que deben cumplir. Por ejemplo, en las enfermedades que estén incluidas todas las enfermedades genéticas de esa especialidad, que esté incluido el diagnóstico diferencial de esas enfermedades. Por ejemplo, las rasopatías, que estén en las vías comunes. Por otro lado, ya cuando vamos a estudiar, que tengan el mismo diseño que la secuenciación Sanger, es decir, que estudien el splicing, todas las regiones codificantes, y que además sean capaces de ver en el mismo proceso las NVs pequeñas para evitar hacer el estudio de MLPA, con lo cual el estudio sale muchísimo más rentable. ¿Ven? Y luego pues los transcritos de interés. Para esto, claro, tiene que ser el panel calificado como apto para el diagnóstico. Esto en España tiene que tener el marcado CE, que en España lo confiere la Agencia Española del Medicamento. Bien, y un poquito para que veamos qué pasa, cómo es un panel de enfermedades cardiogenéticas.
Las enfermedades cardiogenéticas son, por ejemplo, los trastornos de ritmo cardíaco, síndrome de QT largo, brugada, onda J, QT corto, fibrilación auricular, taquicardia ventricular polimórfica, etc. En miocardiopatías, hipertrófica dilatada, no restrictiva, no compactada, displasia ritmogénica, trastornos cardiovasculares, todos los aneurismas de aorta, Marfan, varios síndromes y las cardiopatías congénitas, defectos septales. Bien. Frente a esto, nos encontramos, entonces, esto fue parte de mi tesis doctoral de transferencia tecnológica, en donde diseñé el panel de cardiogenética, la versión 1 con 72 genes. Eso, si ustedes ponen en Google aplicación de la secuenciación masiva con mi nombre, van a tener la tesis completa. De tal manera que esta primera versión de 72 genes y hasta la versión 3, que es la de 225 genes, ha seguido siempre igual. Se diseña desde el punto de vista médico. Luego, cuando están seleccionados los genes, el grupo de bioinformático diseña el panel. Luego se manda a construir. Esa construcción tarda aproximadamente 3 meses. Vienen todos los genes introducidos en un solo tubo. Y entonces hay que comprobar que el diseño de las sondas se pegan donde creemos que van a estar las mutaciones. Y luego hay que poner muestras de pacientes ya conocidas para hacer la validación clínica. Con esto entonces se va a obtener pues esta certificación, esta seguridad de que este estudio, de que estos reactivos nos van a servir para diagnosticar pacientes. Y entonces, a grandes rasgos, los genes que fueron diseñados en la versión 3 en el conjunto de arritmias y patología. ¿Ven? Cada uno con su número de genes, las miocardiopatías, hipertrófica dilatada, no compactada, etc. Los trastornos cardiovasculares, los síndromes que están incluidos aquí, Marfan, Wills, Ehlers-Danlos, todos los tipos, porque a pesar de que no todos tienen aneurisma de aorta, entran en el diagnóstico diferencial, ¿no? Síndrome de Cantu, que también es más bien una osteodisplasia, pero que sí puede ir con trastorno vascular, la homocistinuria, hipertensión, etcétera, válvulas cardíacas, todo esto. Las cardiopatías congénitas, divididas fundamentalmente en defectos septales, 14 genes, tetralogía de Fadlot y otras malformaciones conotruncales, la heterotaxia y todo esto haciendo un panel de 52 genes. Bien, ¿cómo se hacen estas certificaciones y estas validaciones? Primero pues hay que ver que el diseño está bien, luego hay que ver que haya exactitud y precisión, que sea reproducible lo que estamos mirando, que alcancen sensibilidades y especificidades altas y que los genes estén bien cubiertos por las ondas. Bien, y esto un poco para que veamos, bueno, ya hemos terminado, ya tenemos el tubo, y ahora ¿cómo tengo que trabajar en el diagnóstico con los pacientes? Y este es el flujograma de diagnóstico. Primero entonces se toma una muestra de sangre del paciente, se hace su extracción de ADN y se ve que contenga la calidad apropiada para poder ser sometida a un procedimiento de secuenciación masiva. Entonces pasa al protocolo de secuenciación masiva, en donde lo que se van a hacer son unas librerías y luego se va a secuenciar. Luego todos estos datos pasan a una nube en donde el grupo de bioinformática hace su análisis primero y a través de visualizadores de informática médica nos pasa al grupo diagnóstico. El grupo diagnóstico lo que va a hacer es primero clasificar las variantes. ¿En qué grupos? 3 tipos. Primero, en mutaciones patogénicas. Segundo, en variantes de significado incierto y en variantes de la población polimórfica, porque toda esa información está. Y entonces, los SNPs sabemos qué es lo que nos da la variabilidad genética interpersonal. Las variantes de significado incierto son aquellas que a esta fecha no han podido ser clasificadas ni como patogénicas ni como parte de la población normal. Pero entonces nos centramos en las mutaciones.
sufren un proceso de validación y con todo ello se tiene que interpretar. Y la interpretación es uno de los procesos más complejos para poder decir, finalmente, esta variante es capaz de producir la enfermedad, sí o no. Y eso es lo que vamos a hacer el grupo médico de genetistas en cualquier parte. Bien, todo este protocolo está avalado y certificado por la CLIA de Estados Unidos y por el Sistema Europeo de Calidad. De tal manera que todo esto hace que entonces se trabaje con seguridad, que no hayan diagnósticos erróneos, y eso ayuda al beneficio del paciente. Bajo esta metodología de paneles hemos diseñado todo esto: cardiogenética, miopatías y distrofias musculares, dislipidemias, neurogenética con el número de genes que contiene, el cáncer somático con 170 genes. Luego está la parte infantil, en donde tenemos discapacidad intelectual en un modelo que el primer panel fue de 505 genes, hipoacusias, epilepsias, osteodisplasias, lisosomales, enfermedades mitocondriales, etc. Con esto hemos alcanzado aproximadamente un 28 a 30% de diagnósticos de los pacientes, siempre partiendo, y esto es lo que más quisiera transmitir en este mensaje, siempre yendo del paciente a los genes. Sospecho miocardiopatía hipertrófica, voy al panel de cardiología. Sospecho discapacidad intelectual, tengo epilepsia, pues a esto. Bien, esto recibimos un premio en el 2014 a nivel europeo, el segundo premio, porque esta línea se llama Limprofile. Todo los diseños han estado todos a mi cargo, según consta en un currículum declarado. Pero claro, a pesar de todo lo que hemos hecho, el estudio puede ser negativo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y entonces vamos a explicar lo que es el diagnóstico por exoma. El exoma, como habíamos dicho, vamos a analizar, están descritos 23.000 genes, cada día se describen más genes, y esto es solamente el 2 al 3% del genoma. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Solamente vamos a estudiar estas regiones donde vamos a posicionar las ondas, pero como ustedes observarán, estas regiones intrónicas no vamos a estudiar en este proceso. Y de los 23.000 genes, eso corresponde solo del 2 al 3%, lo que quiere decir que realmente hasta ese momento nos está faltando un montón más de información. Pero en donde se encuentran las mutaciones que tienen el efecto sobre la proteína y por tanto productoras de enfermedad, son en las regiones de splicing y en las regiones exónicas. ¿Bien? Todo esto entonces se secuencian las regiones codificantes y de splicing. ¿Por qué 21.000 genes y no los 23.000 que hemos dicho? Porque las casas comerciales que fabrican este reactivo solamente han fabricado hasta 21.000 genes. Nos han dicho que están en desarrollo una fabricación de 24.000 genes, que son los descritos. Cada día, como les decía, se describen más. Pero luego se analizan, si recuerdan una de las primeras diapositivas, se analizan solo los 7.000 genes asociados a enfermedad. Porque si analizamos los 21.000, esos otros 14.000, ¿qué podemos decir si no sabemos con qué enfermedad están asociados? Luego, pues, los aspectos de cobertura, de cómo se tiene que secuenciar, la uniformidad, es decir, aspectos más tecnológicos. Indicaciones, esto es lo más importante. ¿Cuándo debemos hacer exoma? Trastornos del neurodesarrollo, discapacidad intelectual, epilepsia y autismo. Enfermedades con extrema heterogeneidad genética. Un niño polimarfomado es un niño con alta heterogeneidad, porque no puedo estar segura dónde empezó el problema. Enfermedades severas neonatales, afectación de varios sistemas, variabilidad fenotípica, fenotipos clínicos solapantes, por ejemplo las gasopatías.
en donde están desde la neurofibromatosis, están los síndromes cardiofaciocutáneos, en fin, unos con mayor compromiso cardiológico, otros con menos compromiso de ese. Padres sanos con orfanatos y neonatos afectos. Bien, con todo esto, a partir de 2010 y especialmente en el 2015, ustedes verán cómo se incrementa la tasa diagnóstica mediante la aplicación de esta metodología. Y desde el punto de vista práctico, ¿cómo lo hacemos? Para el estudio de exoma es indispensable el estudio con los padres. Es la mejor estrategia que podamos utilizar, porque entonces la tasa diagnóstica sube mucho, 35 a 40%. También se puede hacer en casos únicos. Y vamos a decir por qué es diferente esto de esto. Cuando estamos haciendo un análisis en trío, vamos comparando lo que encontramos en el niño con sus padres. Y el momento en el que encuentro una mutación no presente en los padres, que se llama mutación de novo, y sí encuentro en el niño, establezco el diagnóstico. Porque las mutaciones de novo son el mecanismo más importante para producir enfermedades genéticas. Actualmente se considera que el 35% de enfermedades tienen un mecanismo de inicio de novo. Por tanto, si yo no he estudiado a los padres, eso yo no puedo saber. Quitando desde luego los casos de no paternidad, que también los detectamos. Sin embargo, cuando no paternidad, eso sí que lo podemos saber en todo el estudio global. Aquí todo el estudio global demuestra que su hijo, y solo la mutación detectada es la que no encuentro ni en su padre ni en su madre. Bien, como hemos dicho, la cantidad un 35 a 40%. Pero fíjense aquí, si bien es cierto, uno dice, voy a hacer el estudio en este niño de discapacidad intelectual, casi que no necesito los datos para la interpretación del resultado, pero no necesito para empezar la prueba. Por tanto, aquí el mecanismo de estudio es totalmente al revés. Primero busco mutaciones y después comparo con el fenotipo. Y es el primer modelo que demuestra que de genotipo a fenotipo es el mecanismo más adecuado para el diagnóstico más acertado de enfermedades genéticas. Pero ¿hacia dónde vamos? ¿Ya hemos llegado al final? Pues no, vamos hacia el genoma. Genoma, que es el título de esta conferencia, pero que, como ustedes verán, vamos a incluir a más de este 3%, ese 97%. Pero ese 97%, ¿qué nos aporta? Y entonces, bueno, aquí algunos detalles más de números, 24.000 genes muy grandes, en donde fíjense el tamaño que tienen. Pero nos vamos a centrar en esto. Primero, ¿yo qué voy a estudiar? Aquí sí que voy a estudiar todo. Para ello se estudia a una profundidad de 30 por. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Primero se hacen solamente librerías, hay ciertos cambios en la parte tecnológica del laboratorio, en donde ya no vamos a hacer nada artificial que haya sido provocado por nosotros, sino el ADN del paciente directo es el que vamos a empezar a secuenciar. ¿Y qué es lo que esperamos detectar? Que esto se ha publicado. Por ejemplo, el cariotipo nos ha dicho que el cariotipo era, aquí teníamos una translocación y una inversión en equilibrio. Sin embargo, se ha visto que el 34% de anomalías congénitas se producen por disrupción génica, y eso no lo podíamos ver a través del exoma. La disrupción génica se da siempre en las posiciones intrónicas, por tanto no podíamos ver. También hemos hablado del array. El array es el que determina el microarray, estas de lesiones y duplicaciones. Sin embargo, se ve que las ondas que están puestas para la detección del array nos demuestra que hay de 400 a 500.000 adicionales NVs. ¿Qué más?
que hay todas las regiones no codificantes y promotoras, también pueden producir mutaciones y se encuentran en una base de datos que se llama ENCODE. Luego que también el exoma no acaba de darnos el 100% de información porque tiene este contenido GC y las ondas se pueden pegar mejor o peor, por lo cual entonces mejor secuenciar directo. Pero esto para el diagnóstico está en un proceso de desarrollo. Bien, hubiera querido poder hablarles, creo que no tengo más tiempo. ¿Sí? ¿Vamos concluyendo? Sí, bien. Quizá tengamos una nueva oportunidad de hablar de todo lo que es la medicina predictiva, que es uno de los grandes temas, que no es diagnóstico, y eso es lo único que sí quisiera insistir en esta diapositiva, especialmente cuando hay, por ejemplo, el test prenatal no invasivo, cuando hablamos de la detección de cáncer de mama por sistemas de polimorfismos a través de yiguas. Todo esto es lo que también nos ofrece o la farmacogenómica, en donde vamos a tener todas estas otras posibilidades que no son diagnósticas. Y eso es lo primero que hay que establecer. Son screening poblacionales que deben ser confirmados por métodos de diagnóstico. Pero eso quizá tengamos una nueva oportunidad de poder conversar. Les agradezco su presencia.